Hoy vamos a hablar de un deportista que es Michael Jordan. Vamos a entrar en su mente, en su actitud y en su identidad. Te va a encantar este capítulo. Hola, hola, bienvenido a Tu Grandeza. Hoy quiero empezar con algo que vamos a romper un mito. Uno de esos mitos que todos tenemos metidos tan dentro que ni los cuestionamos, como muchas cosas en la vida que a veces pasan y no los cuestionamos, pero el de hoy es este que del éxito, ¿sí? Que el éxito es talento, que los grandes son grandes porque quizás nacieron así. Hoy vamos a profundizar, a analizar, quizás a destruir juntos ese, ese tema entre éxito y talento. Quizás no tengo la razón, quizás al final va a ser una incógnita más para nuestras vidas, ¿sí? Pero hoy traigo un tema, este tema, y además traigo un ejemplo, ¿no? Porque la mayoría de personas, por ejemplo, pensamos en algún momento, me pongo yo claramente siempre como primero servidor de este pensamiento, y es eh, ver a este personaje que es Michael Jordan como el mejor de todos los tiempos, porque de verdad lo creo, ¿sabes? Y bueno, y ahí podría meter otras personas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, no sé, Michael Jackson, personas que han pasado por la historia dejándonos aprendizaje de vida de éxito, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar puntualmente de Michael Jordan. ¿Por qué? Porque quise sacarlo. Vi algo el otro día, me hizo reflexionar, me acordé que alguna vez, hace unos años en pandemia, hice una mentoría sobre Michael Jordan después de haber visto la serie de Netflix. Entonces dije, voy a traer ese contenido de esa mentoría, voy a traerlo hoy y vamos a hacer un podcast analizando un poco esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar del tema. Entonces, hablando de Michael Jordan, ¿sí? El mejor de todos los tiempos, ¿sí? Sale en titulares o salió en titulares, se reconoce, pero hay algo que está detrás. Obviamente también se habla, pero detrás de eso se habla de esto o no se habla de esto, o quizás lo conoces o no lo conoces. Voy a decirte, ¿sabes que fue rechazado del equipo de su propio instituto? O sea, donde él estudiaba, fue rechazado. Fue muy criticado por sus compañeros. Por cierto, fue llamado un fracaso antes de convertirse en esa gran leyenda que conocemos hoy. Y aún así, él terminó siendo el jugador más influyente de la historia del baloncesto, del básquetbol. Entonces hoy no quiero hablarte solo de Jordan, de qué ganó, sino que quiero hablarte de su comportamiento que construyó este personaje, la identidad que él construyó, el personaje, el estándar que construyó. Porque ahí, en esa construcción silenciosa, está la enseñanza real. Entonces, quédate para escucharlo, porque seguro esto te va a mover algo. Te va a mover algo y lo más importante, te vas a ver reflejado, porque muchas veces lo has hecho y lo hemos hecho muchas veces estas cosas, pero a veces nos, nos falta verlo, reconocerlos de nosotros mismos. Entonces vamos con la primera idea que traigo aquí y es, no es talento, es un estándar, ¿sí? No es talento, es estándar. Cuando escribí esa frase, yo dije, eso me genera, por cierto, ruido y yo digo, eso es una gran idea. Vamos a meterle candela a esto. Bien, vamos a este primer punto. Y es que me empiezo a emocionar porque creo que este es el más importante en general. Por cierto, lo dice Tony Robbins, eleva tus estándares. El éxito no es el talento. El éxito es el estándar que se ha puesto cada quien. ¿Qué diferencia hay entre eso? El talento es lo que tienes tú. Ese talento, dones, habilidad, no, dones, talento que se te dieron, ¿sí? Pero eso lo llevas. El estándar es lo que te exiges a través de la rigurosidad. Jordan tenía una regla interna que lo separaba de todos los demás en ese momento.
y es nadie va a trabajar más duro que yo. Cuando prácticamente, como dice Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. ¿Sí? Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando adaptas ese estándar, elevas esos estándares, ya no competís con otro, estás compitiendo con vos mismo, con nosotros mismos, ¿sí? Con tu propio nivel de exigencia, de rigurosidad. Y esa es la competencia más difícil del mundo. Y creo o pienso que la única que realmente importa. Porque cuando empezamos a darnos, a ver allá afuera, el pasto de al lado, pues quizás a veces sirve para inspirarnos, pero cuando te estás comparando con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado, pues ¿de qué sirve? Estás más allá afuera que adentro. Ahora, cuando empiezas a competir contigo, a subir tu estándar vos mismo, ¿sí? Ahí es clave importantísimo. Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda y quiero que la tomes en serio. Estás actuando a nivel, estás actuando al nivel de la vida que dices que quieres. O con esto, estás actuando hoy, actualmente, al nivel de la vida que tú dices que quieres. No cuando estás motivado, no cuando todo fluye, porque cuando está fluyendo todo, cuando la cuenta bancaria todo está bien, pues es fácil estar bien. Cuando estás feliz, es fácil estar feliz. Pero, ¿qué haces cuando no tienes ganas? ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? ¿Qué haces cuando podrías no hacerlo y nadie se enteraría? Ahí en esa respuesta está tu estándar real. No en lo que dices, es en lo que haces cuando nadie te está viendo. Y eso es súper potente. ¿Por qué? Porque te va a colocar algo. Cuando ponemos ese estándar, vamos por más. Pero ojo, quiero reconocerte algo porque en estos últimos años me he dado cuenta que hay personas que elevan su estándar y son exigentes, son rigurosos, pero ¿sabes qué? No se dan cuenta que lo que han hecho durante toda su vida es esto. Tienen una habilidad, un don, un talento que han practicado porque han salido del hueco donde se han metido, han salido de ahí y salen como unos titanes, unos leones, unas leonas, mejor dicho, salen con toda. Pero después dicen, joder, pero que no se ven, no logran ver que lo han hecho constantemente. No se han dado cuenta que sus estándares ya los han puesto, que los han sacado de ahí, que ellos a veces están buscando generar algún talento, pero no se han dado cuenta que tienen una fuerza interior que lo han hecho constantemente para sacar y llevar y tener y crear y ser y hacer lo que muchas personas no se atreverían a hacer. Entonces, puedes llegar a pensar o a recordar, si es tu caso, que a veces un ganador es simplemente un soñador que nunca se rindió. Y tú que estás escuchando esto, quiero que entres en conciencia. No que este podcast o este episodio sea, ay, joder, pues sí, no he elevado mi estándar. Sí, quizás si te llega a eso, pues buenísimo. Te estoy diciendo, sube tu estándar, pero también es para reconocerte y darte cuenta, que te des cuenta que tú eres un soñador y que muchas veces ha decidido no rendirse y que muchas veces se ha rendido, pero se ha puesto de pie, porque esa es parte de mi historia. Si yo no estoy de pie porque sí, porque muchas veces dije, no quiero y me quedé sentado, pero después al otro día dije, sí quiero y me volví a levantar. Eso era lo que hacía Michael Jordan. ¿Crees que era perfecto? Pues no era perfecto, no era perfecto. Porque si pensás que si te rendís una sola vez y te quedas en el piso, lo convertís en un hábito. Te convertís en una persona que cuando se cae nunca se levanta. Pero te aseguro que vos, por el histórico de tu vida, y estoy activando tu grandeza, tu abundancia que hay en ti, te la estoy activando en este momento. Escucha, porque tú, si alguna vez te caíste, estuviste en el piso y te levantaste y te has levantado una, dos, tres,
4, 5, 10, 20, 30, yo qué sé, las veces que sea, pues tú has convertido en un hábito volverte una persona que nunca se rinde, que se levanta, que aprende de caerse, que se limpia y sale para adelante. Eso era Jordan. No solo encestar cuando todo el mundo lo estaba viendo, era fallar una, dos, tres y mil veces. Eso es lo que yo te quería regalar en este primer punto. Ahora, perdón que me voy emocionando. Segundo punto, segunda, segunda idea, el trabajo, el trabajo que nadie ve. El trabajo que nadie ve. Ese es el segundo punto y a mí personalmente me encanta. Jordan no se hizo con los partidos, él se hizo en los momentos donde nadie estaba mirando, ¿sabes? Por eso lo digo, cuando nadie te ve, ¿sí? Cuando nadie te veía, se hizo en los momentos donde nadie lo estaba mirando. Llegaba antes que todos al entrenamiento. Eso hacía, se quedaba después de que todos se iban. Pero lo más importante, y esto es lo que pocos entienden, él practicaba como si estuviera jugando. Cuando tú estás practicando porque es como si estuvieras compitiendo de verdad o estás en modo, esto estoy practicando a ver qué pasa. No como si fuera un entrenamiento, como si fuera el partido más importante de tu vida. Y yo en este momento, tú me puedes estar escuchando y puedes decir, ostras, este man se está emocionando haciendo este podcast. ¿Sabes qué pasa en mi mente? Que yo cada vez que hago un podcast, yo siento por dentro una energía, una fuerza, como si te tuviera de frente en un salón de miles y millones de personas. Porque este es mi entrenamiento. Este es mi entrenamiento. Es como si esto fuera real y es real para mí. Y como es real para mí, puedo impactar y llegar a ti. Por eso siempre le digo a las personas, si esto te llega, compártelo a más personas. Esa es la forma en que me puedes apoyar. ¿Sí? Porque yo salgo a jugar cada entrenamiento como si fuera el partido más importante de mi vida. Y los que me han escuchado en tarima, en conferencias, siempre me monto y digo, este entrenamiento lo daré al nivel del estándar, como si este fuera el último entrenamiento que fuera a dar en mi vida, o mi última conferencia. ¿Por qué? Porque es el partido más importante de mi vida. ¿Cuál? Ese, el de hoy. No fue el que di hace 8 días, no sé el que di en Colombia, no sé el que di en Medellín, en Valencia. No, es el de hoy. Porque cuando llega el momento importante, no hay tiempo para pensar. Solo ejecutas lo que repetiste. Por eso, cuando ya me invitan o voy a una conferencia, yo simplemente ya lo tengo integrado en mí. Está lo que yo llamo un liderazgo a nivel celular. Está en mis células. En mí está. Si me vieras aquí alborotados, casi saltando, ¿sabes? Entonces, porque solo ejecutas lo que repetiste, lo que practicaste en silencio, es lo que aparece bajo presión. Y esto aplica exactamente igual a tu vida. Piénsalo un momento. La conversación difícil que tienes que tener, la decisión que se te viene encima, el momento donde todo está en juego, ese momento donde no te encuentras a ti, te encuentra a quien has estado siendo. Es decir, me explico, esa conversación difícil que tienes que tener, la decisión que tienes encima por tomar, el momento donde tienes que salir a jugar, donde tienes que salir a generar un cliente, a vender, a convencer a tu jefe o ir a vender una idea de negocio. Ese momento, ¿cuántas veces lo has practicado antes? Todo es un entrenamiento constante, 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 constante. Entonces no esperes el momento perfecto para dar lo mejor de ti. Entrena hoy como si fuera la última vez, ¿sí? Porque en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que parece irrelevante, ahí se construyen las leyendas. Ahí se construyen las leyendas. Ahí es donde se construyen las leyendas, ¿vale? Y me gusta porque trae aquí una frase de Michael Jordan y él decía,
Me di cuenta que si iba a lograr algo en la vida, debía ser agresivo, tenía que buscarlo. Yo sé que el miedo es un obstáculo para muchas personas, pero para mí es una ilusión. Me di cuenta que si iba a lograr algo en la vida, debía ser agresivo, tenía que tenía que buscarlo. Yo sé que el miedo es un obstáculo para muchas personas, pero para mí es una ilusión. Entonces, te pongo en el histórico de tu vida, ¿cuántas veces has tenido una oportunidad de dar tu máximo y te quedas insatisfecho porque no das tu 100%, porque has dado el 80%, pero tú sabes que en muchas ocasiones has dado el 100%? Claro, tu voz interna te puede decir, pero muchas veces has dado el 100%. Sí, pero ¿qué tal si en esa ocasión hubieras dado el 100%? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Quizás tendrías el amor de tu vida, quizás tendrías un negocio diferente. Yo no lo sé, tú tampoco, y yo me invento que ha sido perfecto como es. Yo solo te estoy invitando que cuando tengas la oportunidad, da tu máximo, da tu máximo, sé excelente. ¿Cuál es tu máximo? ¿El del vecino? No, my friend, el tuyo. Tú, amiga, tú, corazón, tú. A mí, yo trabajo con muchas chicas y yo le digo, yo le digo, ve por todo. Me encanta porque, no sé, por resonancia me llegan chicas, mujeres, pues, a trabajar con ellas en sesiones y demás. Y yo le digo, mira, la grandeza que está en ustedes es espectacular, es espectacular. Y esa grandeza es la que yo quiero reconocerte porque lo has hecho toda la vida lo has hecho, toda la vida has trabajado donde nadie te ve, ¿sí? Has trabajado en silencio tú, ¿sí? Has hecho un gran trabajo y sé que te has levantado muchas veces. El éxito es dar siempre lo mejor de ti mismo y ti misma y tú misma. Y eso lo has hecho siempre. Eso eres tú, eso no es el de al lado, pero tú lo tienes que ver, no yo. Yo sé que ha pasado. Tú que estás escuchando eso, estoy seguro que has pasado por donde asustan. Estoy seguro que has hecho cada vez que pasan más tiempo en España, cada vez que comparto con más personas, cada vez que, que crece mi negocio, que crece, me expando, conozco más historias y me doy cuenta de la grandeza de las personas. Me doy cuenta de lo mismo que vi la evidencia hace 10, 12, 15 años. No se trataba del de al lado, no se trataba de mi jefe, no se trataba de la empresa en la que trabajaba, no se trataba de lo que estaba afuera. Se trataba que yo reconociera que toda mi vida, desde pequeño, he tenido la grandeza dentro de mí, que lo único que he hecho es activarla. ¿A través de qué? A través de la conciencia, a través de autoconocimiento, a través de darme cuenta, de verme, de reconocerme, de mirarme y de estar en conciencia conmigo, con mis pensamientos, porque mis pensamientos me hacen la mala jugada y yo estoy ahí. Ya me quedé sin voz y todo. Vamos para adelante, que esto se puso bueno y solo he hablado de 2 puntos que traía. El tercero, el fracaso, que ya lo dije entre líneas, el fracaso es como combustible. El fracaso como combustible. ¡Wow! Ese tercer punto a mí me encanta. Y yo sé que esa frase la has escuchado 1000 veces. Por cierto, le has dado like en Instagram si la pongo yo otra persona. Pero hoy quiero que entiendas algo de verdad. Jordan lo dijo. He fallado una y otras veces en mi vida y por eso he tenido éxito. Pero eso no es una frase bonita. Eso no ha sido una frase bonita para poner en la pared solamente. Tiene una estructura mental, porque él ahí en eso tiene una estructura mental. Él dice, fallé más de 9000 tiros. O él falló más de 9000 tiros en su carrera. Es decir, el balón no entró. Y muchas veces nosotros fallamos 3 veces y empezamos a dudar de todo. Escúchame bien. El problema no es fallar. El problema es la relación que tienes con el error. Ojo, esto es aprendizaje y esto es para que abras en tu libreta un, un cuadrito o una hoja y decís cuál es la relación que tengo yo con el error y con el fracaso, con el no.
¿Cuál es mi relación con el error? ¿Cuál es mi relación con el dinero, si es eso? Pero estamos hablando del error. ¿Cuál es tu relación con el error? Porque hay personas que el error es, se siente fracasado, es un tonto. Mi mamá me decía o mi papá me decía que si fallabas era un fracasado. ¿Cuál es la relación que tenés con el error? Porque el error no te dice que no puedes, te dice que estás en el juego y los que no están en el juego, eso sí que nunca fallan. ¿Qué quieres ser? Los que nunca fallan, porque los que nunca fallan, ¿sabes qué pasa? Tampoco ganan porque no están jugando. Tú estás en el juego y fallas. Entonces tu relación con el error es que te está dando información, te está dando información ¿para qué? Para mejorar, para ser mejor, para ir por tu meta. Estás probando en Lean, eso es una metodología de negocios que llama Lean Startup. Prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Estás más adelante del que está en su casa paralizado, paralizado o paralizada. Ahora te digo algo que quizás nadie te ha dicho, o quizás sí, o así de claro, te lo digo, no sé. El miedo no te frena. Te frena lo que interpretas del miedo. Cambia la interpretación y el miedo se convierte en señal de que vas en la dirección correcta. El miedo ya no es el enemigo, es una brújula. El error, el miedo, son cosas que puedes usar a tu favor. Y a mí me encanta decirle a la gente o hacerle la pregunta, hacerlos entrar en conciencia, ¿cuál es la interpretación de eso? Puede ser el error, el fracaso, el rechazo, el miedo, ¿sí? Yo qué sé, o que te digan que no. ¿Cuál es tu interpretación? Porque si encontrar la interpretación te das cuenta que vas a encontrar creencias, y te vas a encontrar creencias vas a darte cuenta que hay evidencia de lo que vos crees. ¿Por qué? Porque históricamente ha pasado lo mismo. Y por ende puedes encontrar que dice, ostras, de pronto es por un tema de amor propio. Quizás no me siento suficiente. ¿Cómo me creo suficiente? Porque es que si fallo no soy suficiente. Pero si cambia la interpretación de lo que fallar simplemente es parte del proceso y cambio la interpretación y conceptualizo y resignifico lo que es error, lo que es fallar, lo que es que me rechacen. Si resignificas eso, pues probablemente esa creencia de amor propio va a empezar a fortalecerse. Vas a tener una empoderante porque vas a reinterpretar una que te estaba limitando y era la del error. ¿Sabes? Entonces, ahí te voy dejando esa pequeña perla. Ahora, el punto siguiente es decisión y ejecución, ¿sí? Y es este cuarto punto es importante. Y es Jordan, al principio, eh, tenía una idea, bueno, sí, Jordan tenía un principio que aplicaba sin excepción como tal, ¿sí? Y él, una vez yo tomo una decisión, no vuelvo a pensar en ella. Y yo cuando leí eso y lo escuché, yo decía, wow, ¿cómo así? Una vez tomo una decisión, no vuelvo a pensar en ella. ¿Sabe lo que significa en la práctica eso? Él eliminaba la duda, el sobrepensar, el autosabotaje, porque entraba en acción. ¿Cuántas decisiones llevas semanas dando vueltas en tu cabeza? ¿Cuánta energía gastas pensando lo mismo una y otra vez sin moverte? Eso no es reflexión, eso es parálisis disfrazada de análisis. Lo repito, eso que tú estás diciendo, que estás pensando, reflexionando sobre cómo hacerlo y qué no hago y si hago, no hago, eso no es reflexión, es parálisis disfrazada de un análisis que estás dando y dando y dando. Entonces decide algo hoy, ve y ejecútalo sin negociar contigo mismo, sin el pero, sin el cuando tenga más tiempo, sin el mañana empiezo, si me levanto temprano, nada. Hoy, ahora, un paso a la vez, un día a la vez, pero ve hacia adelante, ve hacia adelante. Y a mí me encanta porque cuando trabajo con jóvenes, eh, ellos hoy se cuentan muchos cuentos en su cabeza, sí, muchos Disney, lo decimos nosotros. Entonces yo le digo, ¿qué Disney te estás contando?
Te tiene que levantar tu mamá, te tiene que levantar tu papá, tienes que estar motivado. ¿Qué tiene que pasar para que realmente dejes de sobrepensar? Porque, claro, el sobrepensar antes, no sé, no había tanto en qué distraerse. Una pelota de fútbol me distraía yo, jugando con los caballeros del zodiaco, con muñequitos afuera. Hoy es muy fácil distraerse. Coges el móvil, el ordenador y te quedas horas ahí pegado. Y se te va el día, horas. Y después dices, ostras, hubiera podido aprovechar más mi tiempo. Lo dejo mejor para mañana, y para mañana, y para mañana. ¿Y qué pasa? Se te va el mañana y no lo haces. O haces cosas a medias y te vuelves que haces las cosas a medias. Eres un mediocre. Y no me lo tomes a mal, porque yo también hago cosas a medias, pero vuelvo al juego rápido. Jordan también hacía cosas en algún momento a medias, pero se acordaba de su estándar y volvía al juego. Volvía al juego. Y entonces, esto es a ti que quizás estás un poco en el parálisis, reflexionando, reflexionando y no ejecutas. Pero tú que estás ejecutando y, y tienes esa sensación de, ay, pero quizás me falta, no sé esto por qué no lo hago, esto no lo estoy haciendo, deja de hablarte mal, deja de hablarte mal. Toda la vida lo único que has hecho es ejecutar. ¿Sabes qué es lo que te falta? Que saques, y te doy una herramienta, saca un boli, una hoja y escribe todas las cosas que tú has ejecutado en la vida y te das cuenta que eres una ejecutadora profesional. Lo que dices, lo haces y lo ejecutas, solo que se te olvida. Tenemos una autosaboteador gigante al lado, ¿sí? Que puede ser tu sombra o lo que sea. Tienes que reconocerle y decir, bebé, bebé, bebé. Por ejemplo, mi sombra se llama Tony Stark. Entonces yo le digo, Tony, ¿cómo vas a decir que yo no ejecuto? Si desde los 4 años ejecuto, vendo brownies, música, he vendido todo desde chiquito. Yo siempre que tengo una idea la ejecuto, la llevo a cabo, tengo resultados, la gente me quiere. Entonces digo, ese cuento no te lo va a creer, Tony. Ese no soy yo. En algunos momentos no hemos ejecutado, pero el 90% soy un ejecutador, ni el berraco. Soy un crack ejecutando. Entonces, ¿cuándo te da por ejecutar? Cuando te da la gana. Y me pregunto y me miro al espejo, Moray, ¿te da la gana de ejecutar? Me miro con ese brillo en los ojos y me veo y digo, estoy mamado, estoy cansado, no tengo ganas, pero como soy un gran ejecutador, salgo y ejecuto. Salgo y ejecuto. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Si no estás ejecutando, invitarte a ejecutar. Y dos, si estás ejecutando y no te das cuenta que eres un gran ejecutador y te estás echando ese cuento en tu cabeza, pues decirte que salgas de ese estado, sal de ese estado, porque ese estado no te empodera. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer un recuento porque me emocioné y siempre digo, voy a hacer este podcast un poco cortico y me tiro una masterclass aquí brutal. Pero bueno, vamos para adelante. Por cierto, quería compartirles algo y es el trabajo duro y la preparación. ¿Sí? En la mentalidad de Jordan se puede ver el trabajo duro y la preparación, efectivamente. ¿Sí? Él era un enamorado de, de practicar diariamente. Lo dije ahora en los puntos que dije. Entonces te quiero invitar a practica siempre con la misma intensidad que en un juego real, como lo dije ahora. Practica, practica, ¿sí? Y, y que el trabajo duro, para ese trabajo duro, también busca la interpretación del trabajo duro. ¿Qué es lo que tú crees del trabajo duro? ¿Crees que eso es sacrificio? ¿Crees que eso está mal? Míralo, porque puedes resignificar todo. Quizás te dijeron que hay que sufrir trabajando duro y demás, pero se referían a los esclavos que le daban garrote, les daba, venimos de eso. Tú puedes resignificar eso. Hoy cuando yo pienso en trabajar duro, yo digo, genial, porque trabajo con personas. Me inspiro escuchando las historias de las personas.
siendo confidente para las personas. Siento mi corazón hinchado cuando las personas hablo con ellas. 1, 2 horas, 30 minutos, 15 minutos, un audio, una respuesta. Digo, puta, amo mi trabajo duro. Lo amo. ¿Y eso qué pasa? Eso me lleva a una de las reglas, digámoslo así, del éxito. Eso es encender el fuego, eso enciende mi fuego, eso me motiva a competir, a sobresalir, a salir. Había dejado de publicar en redes sociales las historias y demás, y eso me conecta y ¡fum! Vuelve como un fuego a mí, me enciende y salgo. Porque ese trabajo duro, que hay gente que lo ve como malo, eso me inspira, a mí me llena. ¿Sabes por qué? Porque hace 10 años decidí que era para mí trabajar duro, cuál era el trabajo que yo quería, cuál era mi misión, cuál era mi propósito, qué me hacía sentido de vida. No tiene ni idea qué es el propósito, la misión, la visión, no importa, ponle sentido a tu vida, más sencillo. Víctor Frank, sentido de vida. Pero para eso tengo que reconocer ser diferente, saber quién soy desde mis valores, desde una manera única, auténtica de mí. Y darme cuenta que fallar en mi camino es parte de mi éxito, no de Steve Jobs, del mío. Aprender de cada error, que cada cosa ha sido perfecta, cada punto se ha empezado a unir y es claro para mí. Y no es ser positivo, es vivir en conciencia, darme cuenta que yo puedo vivir más en paz, en plenitud, en conciencia, en una tranquilidad, porque mantengo mi paz, mantengo mi estado, digámoslo así. Me gusta más. Y he decidido tener una visión, ¿sí? Una visión. ¿Qué es esa visión? Que decido que los próximos meses, días, años, quiero ir hacia allá. Que si se me mueve para otro camino, pues me permito el cambio. Lo único fijo en la vida es el cambio. Y no me pongo excusas ni el cansancio. Simplemente saco la voluntad mía, mi rigurosidad por lo que yo quiero y salgo a jugar el juego, a practicar con propósito, con sentido de vida. Y me mantengo hambriento, hambriento. ¿Tú sabes qué sentir hambre? ¿Qué sentir hambre de éxito, de amor, de relaciones, de hambre porque no has comido? ¿Sí? De salir a jugar un partido de fútbol. Yo soy súper futbolero y, y mucho tiempo he jugado fútbol de muy pequeño y yo he tenido esa hambre de que quiero que me metan a un partido de fútbol y digo, y eso me arde, eso me mantiene hambriento, que cuando entro como un león. Yo no sé si han visto el del Barcelona, Gavi, que él entra y juega con toda, corre todos los balones y eso a mí me satisface porque voy a un nivel quizás hasta más alto que mi cuerpo puede. Estoy segurísimo, pero ese momento me mantiene, es el hambre de salir a comerme el mundo. Bueno, entonces ya, para ir cerrando, chicos, que esto se me hizo larguísimo, qué guay. Bueno, entonces, para resumir, vamos para el cierre. Las tres cositas concretas que hablamos, ¿sí? Aquí te hablé un poco de las reglas que habla eh, eh, Michael Jordan, pero yo te dejé tres, amplié tres. Era uno, la primera, sube tu estándar, ¿sí? No el estándar de cuando estás motivado y con energía, el estándar de cuando no quieres, cuando estás cansado, cuando nadie te ve, ese es el estándar que define qué quieres, quién eres, ¿vale? La segunda es cambia tu relación con el error o con lo que quieras cambiar la relación, ¿sí? Interpreta eso diferente después. La próxima vez que falles, vas a fallar, todos fallamos y hazte la pregunta, ¿qué me está enseñando esto? No es señal de que no puedes, es señal de que estás en el juego, estás jugando y estar en el juego ya te pone por delante de la mayoría. Tercero, decide y ejecuta. Menos pensar, más hacer. La claridad no llega antes de actuar, llega después. Muévete y la claridad aparece en el camino. Ahora, quiero cerrar con esto. No necesitas, tu mujer, tu hombre, no necesitas ser Michael Jordan. No necesitas sus condiciones físicas, ni su historia, ni su contexto. Ya tienes una historia hermosa que contar al mundo. Pero sí necesitas construir una identidad como la suya, una identidad que no dependa de la motivación,
que no dependa de las cosas si salen bien, que no dependa de que alguien te aplauda. Una identidad que diga, esto es lo que soy, esto es lo que hago, siempre, y siempre lo he hecho. Porque al final no ganas por talento, ganas por quien decides ser todos los días. Y esa decisión, esa sola decisión, está disponible para ti ahora mismo. No mañana, no el lunes, es ahora. Y te dejo una pregunta para este hermoso capítulo que me salió. ¿Qué decisión llevas tiempo posponiendo y vas a hacer hoy? Compártemela por interno en Instagram o donde te encuentres. Compártemela, quiero leerla. Y ya sabes, si este episodio te movió algo, compártelo con alguien que lo quiera escuchar o que realmente creas que al escucharlo va a decir, wow, gracias. Porque a veces una sola idea como esta, en el momento correcto, puede cambiarlo todo. Por aquí tu servidor, Moray Bernal. Esto es Tu Grandeza y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo fuerte. Chao, chao.